¿Qué rollo, familia? Bienvenidos una vez más al canal. Espero que hayan tenido una bendecida semana. Hoy es un episodio muy especial porque tenemos de invitado a un amigo, Pastor Johnny. ¿Cómo estás, Johnny? Bien, gracias a Dios, Carlos. ¿Tú cómo estás? Qué bueno, aquí bendecidos, muy contento por tenerte en el canal. No, gracias a ti por invitarme. Estoy aquí para servir, para ayudar en lo que necesites. No, pues mira, ¿qué te parece si te presentas con la gente que nos está viendo para que sepan un poquito más de tu pasado, de lo que has hecho y lo que haces? Claro que sí, pues primero mi nombre es Johnny Mangan, soy pastor. Ahorita actualmente soy capellán, trabajo con pacientes que están enfermos, ofreciéndoles ayuda espiritual y emocional. Pero fui pastor también de iglesias con conferencia y me dediqué a eso, así que al ministerio. Y ahorita pues en este video me encuentro ayudando a Carlos, ¿verdad? Un gran privilegio para estar aquí, especialmente con ustedes que nos ven, familia, hermanos. Vamos a cubrir un tema muy interesante que habla de la Biblia y todo basado en la Biblia, versículos basados en la Biblia, todo en la verdad. Así es, y ese tema interesante se llama la segunda venida de Jesús. La segunda venida de Jesús. Así que quédense hasta el final del video porque va a estar muy bueno. Así que, ¿qué te parece si empezamos con una oración? Oremos, ¿sí? ¿Qué te parece si la haces tú? Sí, oremos. Señor y Padre Dios que estás en los cielos, te agradecemos primeramente por esta oportunidad, Dios, de escudriñar tus escrituras. Y pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos revele, nos abra el corazón, pero nos revele también tus verdades acerca de tu venida, Señor, que es un fundamento muy grande, Señor, muy magno, Padre, en tu palabra. Una promesa tan grande, Dios, que tú nos das. Pedimos que al escudriñar tu palabra en este momento, nos des, Padre, entendimiento y que tu Espíritu Santo abra nuestras mentes para entenderte mejor, Señor, para que sepamos cómo es, Señor, otra muestra de tu amor, tu segunda venida. Gracias por todo, te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues vamos a comenzar. Sí, seguro. A ver, pues, ¿qué pasa si comenzamos con la primera pregunta que tengo aquí para ti? ¿Qué promesa interesante nos hizo Jesús? Pues la promesa muy interesante que nos hizo Jesús, que se encuentra también, si quieres abrir tu palabra, tu Biblia con nosotros, la palabra de Dios, aquí la tenemos también. La primera respuesta está en San Juan, capítulo 14, versículos 1 al 3. Y dicen aquí, en mi versión, yo estoy leyendo la nueva versión internacional, que es un poquito más conversacional, un poquito más fácil de leer, pero con tu versión está bien. Así es. Entonces dice: no se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí. Lo está diciendo Jesús, se lo está diciendo a sus discípulos. En el hogar de mi Padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, ya se lo habría dicho a ustedes. Voy a prepararles lugar, y si me voy y si lo preparo, vendré para llevármelos conmigo, así ustedes estarán donde yo esté. Así es, vendrá otra vez la maravillosa promesa. La maravillosa promesa. Entonces, si se fue Jesús, acuérdense que en el libro de Hechos le estaba diciendo a los ángeles que se pararon al lado de los discípulos. Ajá. Varones galileos, porque miran arriba, o sea, porque están entristecidos de ver ir a Jesús, si él mismo vendrá otra vez. Y aquí en Juan 14 lo está diciendo Jesús: si me voy, no tengo otra opción más de regresar, volver por ustedes. Así es. No es como una promesa humana, ¿no? Que a veces puede fallar, a veces dice tal vez volveré, no dijo Jesús tal vez, dijo voy a volver. Nosotros lo aclaró. Con corazones humanos podemos fallar en nuestra relación con Dios, pero Jesús nunca nos falla y no nos va a fallar, así que volverá. Entonces es una promesa que hay que tener fe y esperarla y obedeciendo para poder irnos con Él. Y la segunda pregunta que tengo para ti, buen pastor, dice: ¿cómo debemos considerar esta promesa? Bueno, ¿cómo debemos considerar esta promesa? Pues para esta respuesta vamos a ir al libro de Tito, que se encuentra más adelante en el Nuevo Testamento. Está después de Timoteo y ahorita vamos a leerlo. Tiene 3 capítulos esta carta, pero se encuentra tres capítulos esta carta, y se encuentra en el capítulo 2, versículo 13, y que dice, si lo quieres leer tú, sí, Carlos.
Dice, mientras aguardamos la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén. Así que entonces, ¿cómo debemos considerar? Como una esperanza. Con una esperanza. Es una esperanza muy grande, porque la venida de Jesús también, que vamos a hablar un poquito más adelante, viene con una esperanza de terminar con todo llanto, todo dolor, todo pecado, ¿no? Sufrimiento. Entonces es una esperanza grande para nosotros, porque Jesús va a renovar todo, va a renovar tu vida, vamos a vivir con Él por la eternidad. Sí, el dolor y todo. El sufrimiento se va a acabar. Entonces, yo creo que es la mayor promesa, ¿no? El mayor centro de la Biblia. Exacto. Lo que se trata la Biblia, ¿no? Esto yo creo que es el punto en que se enfoca más en la venida de Jesús, el regreso de Jesús. La muerte de Jesús no puede tener cumplimiento sin su venida. Claro. Entonces Jesús tiene que volver, va a volver. Es parte fundamental, sí, de su misión. Su muerte en la cruz era el primer paso, ¿no? Sí. En la primera parte. Exacto. Ahora la segunda parte. El cumplimiento, la consumación de esa promesa va a ser en la segunda venida. Así que tiene que ser así. Entonces yo tengo aquí una pregunta así para ti. ¿Estarán preparados los seres humanos? ¿Crees tú que estarán preparados cuando Jesús venga? La verdad, quisiéramos que sí, ¿verdad? Pero la verdad es que la mayoría, como lo dice también Jesús mismo en Mateo 24, que muchos no van a estar preparados, lamentablemente. Sí. Pero no quiere decir que no tenemos oportunidad, porque Jesús nos da amplias oportunidades para seguirlo, para confesarnos, para entrar en esta relación con Él, para recibir esa promesa. Sí. Pero lamentablemente Él dice que el camino es muy ancho, pero angosto, ¿verdad? Sí, entonces el número de los que van a ser salvados, pues contados, ¿no? Contados. Y los perdidos como la arena del mar, dice. Sí, ¿verdad? Pero no hay que perder fe en nuestros seres queridos que aún no han aceptado a Jesús. Hay que orar, hay que seguir en esa relación con Dios, seguir sus pasos y nada más confiar en Dios, en que Él quiere interceder por la humanidad a través de su Espíritu Santo. Entonces Dios conoce los corazones y pues con Él seguir adelante. Y quiero también aquí esa pregunta, quiero contestarla también con la Biblia, que está en San Mateo 24:30. Déjame lo leo. Dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y todas las tribus de la tierra harán lamentación cuando vean al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Se lamentarán, ¿no? Exacto. Entonces dice, todas las tribus de la tierra, ¿verdad?, se lamentarán. Entonces muchas personas, que no creyeron en Jesús, que no aceptaron eso, entonces ahí van a ver que sí, en realidad este mensaje era verdadero. Yo creo que este mundo los va a traer, ¿no? Con todas sus cosas que ofrece. Dice que serán como los días de Noé. Exacto. Que unos estarán casándose, que están viviendo ahí, disfrutando la vida cotidiana, distraídos. Exacto. Sin poner sus ojos en Dios, ¿no? Están distraídos en este mundo, en lo que ofrece. Exacto. Pero pues al final sabemos que este mundo va a pasar. Así que vamos a la siguiente pregunta. Adelante. La pregunta que es, ¿cómo vendrá Jesús? ¿Cómo vendrá Jesús? Sí. Aquí hay muchas personas que piensan que van a venir de diferentes formas, pero aquí vamos a aclarar esto. Primero quiero decir, ¿cree usted en el rapto secreto? En el rapto secreto, bueno, ¿qué nos cuenta la Biblia? A ver, pues vamos a ir al libro de Apocalipsis. Apocalipsis, capítulo 1, versículo 7. Okay. Y con esto se contesta esa pregunta o esa, podemos decir, esa creencia del rapto secreto, la idea del rapto secreto. Y para los que no entienden qué es el rapto secreto, hay una creencia cristiana que Dios se va a llevar a algunos y otros se van a quedar sin saber, ¿verdad?, que esos seres queridos que se han ido con Jesús, pues ya no están. Entonces, la Biblia pues enseña, y Jesús enseña otra verdad, aunque
la base bíblica de esa creencia solamente está basado en un versículo en la Biblia, donde Jesús mismo dijo que algunos iban a estar en el campo y otros se iban a ir. No será tomado y será tomado y otro dejado, ¿verdad? Entonces, ese versículo era parte de una parábola que Jesús usó para describir algunas cosas. Pero una parábola en sí no puede ser tomada como verdad completa, sino tiene que ser tomada en contexto con el resto de la Biblia. Entonces aquí vamos a ver en el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Capítulo 1, versículo 7. Ajá. Y dice así: miren que viene en las nubes y todos lo verán con sus propios ojos, incluso quienes lo traspasaron, y por él harán lamentación todos los pueblos de la tierra. Así será, amén. Habla Juan, el escritor de este versículo. Entonces, el rato secreto. Va a haber, vamos todos a ver a Jesús. Todos, ¿verdad? Vamos todos, a ver. ¿verdad? Sí. Y pues no tiene sentido, ¿no? Tiene porque sentido, dice ¿no? que la iglesia no va a pasar por la tribulación, dicen. Que entonces Dios va a venir, va a raptar a la iglesia para que no sufran y se vayan con él mientras todos los demás pasen la tribulación en el mundo. Y luego ya después, ¿qué les va a decir? Yo creo que no va a pasar eso. Que decía, ya regresense, ya pasó todo, y ahora sí voy por ustedes. Pero si ya están allá, ¿para qué lo va a regresar? ¿Para qué lo va a regresar? Y eso es algo, otro punto que quería tocar, Carlos. Y gracias por tocar eso, ¿verdad? Que Dios sería un Dios injusto y no sería un Dios de amor si se llevara a algunos y dejara que otros de sus hijos se quedaran o nos quedáramos en la tierra, ¿verdad? A sufrir. Entonces, básicamente, pues contradice mucho de lo que habla la Biblia, que Jesús va a venir presencialmente y todo ojo lo verá. Todo ojo lo verá a la misma vez. Los que no pudieron verlo antes de dormir y ir al descanso, ir a la muerte, pues van a ser resucitados, que toca en otra parte de esta lección que vamos a estar el día de hoy. Así es, entonces va a ser visible, va a ser el mayor acontecimiento que va a pasar en este mundo, es lo que esperamos. Exacto. Y el rapto secreto, de acuerdo con la Biblia, no existe el tal, y es basado solamente en un solo versículo, como lo dice el pastor. ¿Y qué te parece si vamos a la siguiente pregunta? Vamos a la siguiente pregunta. Que es: ¿para qué vendrá Jesús? ¿Para qué vendrá Jesús? Entonces, el objeto, ¿verdad? De su venida. Propósito, ¿no? El propósito de la venida de Cristo. Y para esto, Carlos, podemos ir al libro de Mateo, Mateo 16, versículo 27. A ver, vamos allí. Mateo 16, versículo 27. Mateo 16, 27. ¿Y si quieres lo lees tú? Sí. 16, 27 dice: porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Entonces podemos ver aquí, el objeto es ¿para qué? Para recompensar a cada uno de acuerdo a sus obras. De acuerdo a sus obras. Entonces, ¿cuáles obras habrá aquí? Bueno, durante nuestra vida, ¿verdad?, terrenal, tenemos esa opción de seguir a Jesús o de no seguirlo, de rechazarlo. Entonces, si vivimos bajo su influencia, bajo su presencia, nuestras vidas van a ser llenas de mucho fruto, de buenos hechos, no solamente buenos hechos, sino de un acto físico de lo que nosotros vivimos con Jesús, de hacer el bien a las demás personas. Entonces, de dar buenos frutos. Es viviendo una vida consagrada a Jesús, a nuestro Señor y Padre Dios, y eso lleva muchos frutos. Entonces, hay Dios que nos va a dar. Hay que tener en cuenta que las obras no nos van a salvar, ¿verdad? Exacto. Pero son necesarias. Yo digo que las obras es una consecuencia, ¿no?, de tu obediencia. Es una muestra de obediencia, de tu amor, y el amor hacia que Dios. tenemos hacia Dios. Sale natural, tú no lo tienes que hacer. Exacto. Y entonces, pues la culminación de esas bendiciones va a ser la segunda venida de Jesús, viviendo con Él por la eternidad. Y es lo que está hablando el versículo, ¿verdad? Mateo 16, 27. Sí, porque muchos hacen milagros, hacen cosas en nombre de Dios, y la Biblia dice que
que no los va a conocer, que dice que sacarán demonios, harán milagros en el nombre de Dios, y dice que no, apartados de mí, no los conozco. Entonces las y cuando obras, habla de eso es porque están haciendo nada más como para enaltecerse más. Eso, ellos mismos. Ellos mismos, sí. Y no tienen a Dios como fundamento. Y no hay que olvidar que Satanás se puede vestir como ángel de luz, sí. Y él puede hacer muchos milagros. Dice la Biblia que puede hacer descender fuego del cielo, pero que no hay que caer, porque aún a los escogidos puede engañar, dice la Biblia. Tal vez sí se dejan, pero sí. Siempre nosotros tenemos que la palabra de Dios, sujetos a la Biblia, ¿no? Para hacer nuestra salvaguardia, ¿verdad? Así que con eso. Bueno, vamos a la siguiente pregunta, ya que está quedando esto muy aclarado, está poniendo bueno esto. Vamos a la otra pregunta que dice: ¿qué sucederá con los muertos justos? Que este tema ya lo hemos tocado en el canal, pero vamos a aclararlo un poquito más aquí. Vamos a expandir. A ver, entonces, buena pregunta, ¿verdad? Y sí. El versículo, ¿verdad? La muestra bíblica para esa pregunta, para las respuestas, sí. Se encuentra en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, perdón. Capítulo 4, versículo 16, ¿no? Entonces, sí, del 13 al 16, ahorita lo busco. Aquí ya me tardó un poquito, pero ahí vamos. A ver. Vamos a ver qué sucede, ¿no? con los muertos justos. Cuando venga Jesús, ¿qué pasará con ellos? Sí. Si no, te invito a ti, Carlos, a leerlo, ¿sí? Aquí tengo, capítulo 4, versículo 16. El Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y entonces los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces aquí vamos a ver lo que va a pasar con los muertos en Cristo, que van a resucitar primero ellos. Porque van a haber ¿cuántas resurrecciones? Una resurrección para los justos. Una resurrección para los justos. Ajá. Y otra para los injustos. Para los injustos. Así que sí. Entonces, mi versión, ¿verdad? Lo voy a leer un poquito más, ¿verdad? Mi versión, dice aquí: hermanos, no queremos que ignoren. Esto lo está escribiendo Pablo, ¿verdad? A los tesalonicenses, a la iglesia de Tesalónica, porque a ellos también se les había olvidado un poquito de lo que habla Jesús, de lo que había enseñado Jesús durante su vida. Sí. Entonces él tenía que aclarar a este pueblo sus propias creencias, porque estaban cayendo, ¿verdad?, en creencias que no eran cristianos, no eran estaban de mezclando, Jesús. ¿no? Mezclando en pueblo pagano, ¿verdad? Sí, como dijiste tú, Carlos. Entonces se les está diciendo para que no se entristezcan como esos otros que no tienen esperanza, hablando de los paganos, de los que no tienen esta esperanza. Pero también hoy en día, pues los paganos pueden ser el mundo que no conoce a Jesús, pero nosotros tenemos, ¿verdad?, ese privilegio de ir a compartirles esta promesa. Entonces, ¿acaso no creemos que Jesús murió y resucitó en el versículo 14? Así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con Él. Conforme a lo dicho por el Señor, afirmamos que nosotros, los que estemos vivos y hayamos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera adelantaremos a los que hayan muerto. Entonces imagínense, el mismo SeñorJesús tiene respeto a los que han muerto, a los que están dormidos, ¿verdad? Sí. Entonces él a ellos les da le da prioridad, serán resucitados primero ellos, porque que Dios ellos murieron. Que Dios de amor, que hasta él mismo respeta a los propios muertos en su nombre. Es algo muy maravilloso, una promesa hermosa que tenemos aquí. Y después dice el último versículo aquí, 16: el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel. Y arcángel quiere decir jefe de ángeles. Dios es el comandante de los ángeles celestiales. Celestial. Ajá. Y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Sí es. Tenías una pregunta, Carlos. Me acuerdo que estábamos hablando hace unos días. Sí. Bueno, de tu lección, la que diste de los muertos, ¿verdad? Lo que la Biblia dice acerca de la muerte. Ajá. Entonces hay algunas creencias que dicen que pues
cuando morimos, Sí. que nos vamos al cielo o vamos a otros lugares, El infierno, ¿no? pero lo que podemos ver aquí es que Jesús mismo dice, si van a resucitar es Sí. porque están dormidos. Están También dormidos. Eclesiastés, ¿verdad? El libro de Eclesiastés Sí. también dice que cuando nosotros morimos, es como un descanso y toda la memoria, todo se nos va y el alma regresa a Jesús Así es. y no está en limbo, no está vivo, no No anda ahí por ahí. no anda por ahí como un espíritu, no, Está en un estado de inconsciencia. en No sabe inconsciencia, nada. Como dice estamos Eclesiastés, dormidos. capítulo 9, versículos 5 a 6. Exacto, y igual como dice Génesis, que regresamos al polvo, ¿verdad? Ajá. Somos del polvo fuimos tomados y ahí Y regresamos al polvo. El cuerpo se deshace. Así que sí, entonces no hay más después de la muerte. Después de la No. muerte solamente quedas en un estado de inconsciencia, Ujú. entras en un sueño profundo que cuanto lo primero que abras tus ojos vas a ver la venida de Jesús. Exacto. Qué maravilloso es eso. Entonces la respuesta de esto, ¿qué sucederá con los muertos justos? Van a resucitar, Sí, ¿verdad? Que es un punto, ¿verdad? También. Primer punto sería que va a ser una venida literal y visible. visible. Va a Segundo, venir. es que la segunda venida de Jesús va a estar conectada a la resurrección de los muertos. Así es. Entonces hay una promesa, muchas promesas muy Sí. hermosas conectadas, ligadas a la segunda venida de Jesús. Y es lo que la Biblia enseña y lo que nosotros podemos tomar en nuestros corazones, porque vemos que Dios es un Dios de amor, un Dios justo y un Dios que promete maravillas para un mundo en dolor, ¿verdad? Así es. Esa es la grandeza de nuestro Dios, que en lo que creemos, en nuestra fe, lo que está basada, ¿no? Pero ahora, ¿qué pasará? Me entra la intriga. ¿Qué pasará con los que quedemos vivos? Con los que no murieron y que estén viéndolo vivo a Dios regresando del cielo. ¿Qué pasa con ellos? Aquí está en Primera de El Tesalonicenses siguiente versículo. 4:17. Ahí es donde ocurre el arrebatamiento que Exacto. el que pasa, el que habla la Biblia, porque sí, la Biblia habla de un arrebatamiento, pero ¿cuándo va a pasar? Ese es donde están algunas personas, que va a Exacto. pasar antes, va a pasar después, durante. Entonces aquí lo explica claramente. ¿Qué te Sí. parece si lo leemos? Sí, lo leemos, aquí lo leo. Dice: luego los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Así es, ahí Entonces, está el arrebatamiento. No es un rapto secreto. El Todos. arrebatamiento va a ser presencialmente junto con todos los Así que es. estemos aquí. Entonces no va a haber nada de secreto. Todo Dios va a abrir, ¿verdad? Sí, no hay Lo que está secretos. oculto, Él va a abrir a la verdad. Todo está aquí. Va a ser Así presencial es. y todos, incluyendo hasta con los que están dormidos, los que están muertos, vamos a subir con ellos. Y este es un tercer punto que quería sacar yo de esta lección, que la segunda venida de Jesús va a estar caracterizada por Jesús estado suspendido en el aire. En el aire. No va a tocar la tierra. No puede porque está contaminada la No, tierra. porque de dice pecado. por ahí también una escritora que si Jesús pisara esta tierra en su segunda venida, que la tierra, porque está tan contaminada con las generaciones, los Sí. miles de años con el pecado, se consumiría todo completamente. Y Dios, por amor a nosotros, va a quedarse un poquito aparte y por eso vamos a ser arrebatados al cielo con Él. Imagínense, vamos a volar por primera vez básicamente. Flotar, ¿no? Flotar. Ahí está, los sueños Sí, cumplidos. Pero Dios mismo con su poder, ¿verdad? Él nos Claro. va a levantar a Dice que nosotros. los a ángeles nos levantar. tomarán, ¿no? Los Nos llevarán. ángeles, sí. Entonces va a ser la Porque primera vez. También nosotros estamos llenos de pecado, ¿no? Exacto. Aunque seremos salvos, pero tuvimos pecado, estamos contaminados y tenemos que ser transformados, glorificados sí, en la para presencia, poder sí. ir al cielo y ser santos, ¿no? Ser Exacto. sin mancha. Y eso lo dice en 1 Corintios 15, del 51 al 53. ¿Te parece si lo leo? Sí, leen. Dice: no todos moriremos,
pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final de la trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, pues es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y que esto mortal se vista de inmortalidad. Amén. Entonces, ¿cuándo va a pasar eso también? Esa glorificación de la que hablamos, donde vamos a ser transformados y purificados de todo pecado, de toda maldad. Va a ser en la misma segunda venida. Ahí mismo dice la misma palabra que usa 1 Tesalonicenses 4:17. La trompeta, que cuando se toque la misma trompeta que se va a tocar en la glorificación. Entonces ahí mismo, justamente antes de ser arrebatados, vamos a ser transformados. Imaginemos todo eso, los pensamientos malos que hayamos tenido, la depresión, la ansiedad que podemos sentir, todo lo que hemos hecho malo ante los ojos de Dios, pero también entregándonos y confesándonos en ese momento, ya todo va a desaparecer y vamos a ser hechos nuevos, nueva criatura. Así es. Entonces seremos semejantes a Jesús, ¿no? Semejantes a Jesús mismo. Así es. El tiempo de la recompensa, ¿cuándo será? ¿Cuándo tendremos nuestra recompensa? Entonces, aquí la pregunta es, ¿cuántos recibirán la recompensa cuando Cristo venga? ¿Cuántos? ¿No? ¿Cuántos? Pues los que se hallen ahí con Jesús en ese mismo lugar, todos van los a pagar. Que aceptemos a Jesús, los que conscientemente y con nuestra propia decisión, libre albedrío, querramos seguir a Jesús durante nuestras vidas, seguir al cielo con Él, vamos a recibir esa recompensa. Sí, ahí como dice en Mateo 16:27, dice, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará cada uno conforme a sus obras. Así es. Entonces, y la recompensa, sí. Es que es justo. Es el fruto de eso. Sí, es, y el injusto pues va a ir al lago de fuego, ¿verdad? Sí. Ya después del milenio, que también vamos a estar tocando. Entonces, ningún padre de la fe, ningún profeta que ya haya existido antes, nadie ha recibido su recompensa, ¿verdad? Aún nadie. Aún nadie. Como dice en Hebreos 11, del 39 al 40, dice, pero ninguno de ellos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, recibió lo prometido, porque Dios tenía reservado algo mejor para nosotros, para que no fueran ellos perfeccionados aparte de nosotros. Así es. Entonces, Dios no es un Dios injusto. No. A todos a la misma vez, con excepción de Elías, Enoc, y Moisés, ¿verdad? Ellos son los especiales que alcanzaron esos sí son especiales, esos se los llevó Dios, dijo, yo los quiero conmigo, ¿no? que es un gran ejemplo para nosotros, que todos podemos ser eso, pero tenemos que estar bien apegados a Dios y obedecer al 100%, aunque la gente dice que no se puede, ¿verdad? Obedecer al 100%. Pero Jesús dio su testimonio. Jesús dio su ejemplo aquí en la tierra y se puede hacer. Claro. Y a veces, aunque fallen, porque todos esos Moisés, Enoc y Elías fallaron. Sí, fallaron. Y no necesitaron ser 100% santos para que Dios viera algo y dijo, no, yo te quiero conmigo. Primera de Juan 1:9 dice, si en algo pues fallamos, pues tenemos a un sumo sacerdote, a un abogado, ¿verdad? Que intercede por nosotros y nos perdona nuestros pecados. Así es, Johnny, Pastor Johnny. Entonces, gracias, Carlos. Ya aquí para estar concluyendo un poquito, ya después hablaremos más del milenio, lo que pasa en el cielo. Exacto. Después de la venida de Jesús. ¿Qué es lo que debemos hacer aquí ya que estamos aquí en la tierra? ¿Qué nos preparamos? ¿Qué es lo que debemos hacer para esperar la segunda venida de Dios? Pues dice en 2 de Timoteo 4:8, ¿verdad? Estoy parafraseando un poco, pero amar la venida de Jesús. ¿Por qué amarla? Por las promesas que incluye, porque es nuestra recompensa a través de toda la vida, de entregarnos a Él conscientemente, vivir una relación con Él y hacer lo mejor que podamos para estar en sus caminos. Aunque a veces, ¿verdad? Vamos a caer, a veces vamos a salirnos, desviarnos, a veces el enemigo nos va a tentar, ¿verdad? A desviarnos de ese camino, pero siempre y cuando nosotros de corazón, ¿verdad? Contrito y humillado vayamos a Dios, a Jesús,
aprendemos a amarlo a Él y amar a sus promesas, ¿verdad? Confiar en Él. Entonces, amar su venida, pero más que todo prepararnos para estar listos. Prepararnos, Prepararnos. Eso es lo difícil, dijo. Eso es lo difícil, hay que estar preparados, ¿no? Prepararnos día a día, porque no nomás es una vez, ¿no? Cada día es una lucha constante para estar cerca de Dios, porque todos los días caes, todos los días pecas, y todos los días tienes que estar preparándote. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo nos acercamos a Dios todos los días? Pues a través de su palabra, oración, alimentándonos, ¿verdad? Alimentándonos, dice Dios, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así es. La palabra de Dios. Y quiero leer primera de Juan 3, 2 y 3. Claro. Aquí está, primera de Juan, capítulo 3, versículos 2 y 3, y dicen: queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser, la glorificación, ¿verdad? Esa parte gloriosa, transformándonos. Sabemos, sin embargo, que cuando Cristo venga, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Entonces, esa preparación, estando listos, ¿verdad?, nos va a llevar a esa parte, nos va a llevar hasta esa etapa, ese instante donde vamos a verlo tal como Él es. Todo el que tiene esta esperanza en Cristo se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Esa justificación, lo que es aceptar a Jesús como nuestro Salvador personal, y esto lo vivimos diariamente, esa justificación. Entonces, ¿cómo nos justificamos? La palabra de Dios, la palabra, y orando. Comunicación, siempre, ¿no? Una oración, comunicación. ¿Cómo llamarlo? Nosotros le hablamos con la oración, y Él nos habla a través de su palabra. Así es. Así que esa es la comunicación para esa relación, ¿no?, que hay que tener con Dios. Exactamente. Y última cosa que debemos hacer, que es colaborar en la predicación del Evangelio, ¿no? Ayudar en la predicación, que se siempre esparza, ¿no? La palabra de Dios, el verdadero mensaje. Exacto. Porque hay muchos mensajes que están, la verdad, muy, muy lejos de lo que dice la Biblia. Sí. Y como dice Mateo 24, ¿verdad? Este evangelio será predicado por testimonio a todas las naciones. Entonces vendrá el fin. Ese es lo último que falta. Hay que predicar. Hay que compartir este mensaje de amor. Si tú tienes un ser querido que ha fallecido, o estás en la iglesia, o te falta algún punto de ánimo, pues la misma venida de Jesús nos da ese ánimo, ¿verdad?, para seguir adelante y seguir colaborando con Jesús en esto. Imaginemos, ¿verdad?, eso, que Jesús mismo quiere que nosotros, en nuestro estado de pecado, que colaboremos con Él. Ángeles quisieran hacer esto, este trabajo. Sin embargo, Jesús a nosotros nos da ese privilegio. Imagínense, hermanos, amigos que nos estás escuchando. Jesús quiere que tú y yo participemos con Él, lo ayudemos en esto. Porque Él ya quiere venir por nosotros. Él solamente está esperando que todos sepan que existe Dios y Jesús. Es lo único que falta, la única cosa que falta. Ya más adelante hablaremos de las señales, y ahí explicaremos un poquito más de qué está cumplido, qué falta, para que venga Jesús. Me gustaría terminar con un pasaje que dice en Mateo 25, el 31 al 34. Adelante. Dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con Él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de Él todas las naciones. Entonces apartará los unos de los otros, como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Entonces, desde la fundación del mundo, Dios lo tiene preparado para nosotros. Dios ya lo tenía preparado. Entonces, si tiene ya preparado todo, entonces podemos tener esa certeza de que Dios cumplirá. Así es. No, pues te agradezco mucho por venir aquí a ayudarme al canal. Gracias, pastor. Entonces nos despedimos. Ahí que tengan una bendecida semana.
denle like y compártanlo si les gustó el video. No olviden suscribirse y nos vemos pronto con un nuevo video. Bye bye, hasta Amén. luego. Bye bye, hasta luego. Dios les bendiga.